La transmodernidad desde Rosa María Rodríguez. En otras palabras, la transmodernidad como etapa abierta y de designación de nuestro presente intenta, más allá de una denominación aleatoria, recoger en su mismo concepto la herencia de los retos abiertos de la modernidad tras la quiebra del proyecto ilustrado. No renunciar hoy a la teoría, a la historia, a la justicia social y a la autonomía del sujeto asumiendo las críticas postmodernas significa delimitar un horizonte posible de reflexión para escape del nihilismo sin comprometerse con proyectos caducos, pero sin olvidarlos. Característico de esta época es también la hegemonía de la ausencia, la carencia de los fundamentalismos y la nostalgia de ellos, como la nostalgia del todo y del fundamento. Los elementos fundamentales de la transmodernidad de Rodríguez Magda son la globalización como hecho social, la transmodernidad como paradigma para desafiar los intentos de un proyecto ilustrado contemporáneo y la utilización del enfoque dialéctico como generador de cambio social. Realiza un análisis del concepto desde la óptica nociológica, metafísica, ético-política, la subjetividad, lo sacro y lo estético. Para Enrique Dussel, esta concepción conlleva serios conflictos a causa de su etnocentrismo y por lo tanto de exclusión de una gran mayoría. La transmodernidad, según Enrique Dussel, no es un estado de la cultura actual, no es una continuidad de la posmodernidad ni parte de la tríada dialéctica de la que habla María Rodríguez. Tampoco es una especie de radiografía cultural ni un término rabiosamente último como lo expresa la autora. La transmodernidad es un proyecto que va por fuera de la modernidad y de la posmodernidad. Es un proyecto paralelo que surgiría fuera de Europa y de Estados Unidos, oponiéndose así al carácter totalizante que tiene el proyecto moderno europeo. A diferencia de Rodríguez Magda, Dussel realiza un planteamiento mucho más historicista del término y, a juicio nuestro, mucho más cercano a nuestra realidad, ya que la idea transmoderna significa ver y analizar los fenómenos de manera mundial, desde el sistema mundo y no solamente desde categorías intraeuropeas o eurocéntricas. Hablar, en cambio, de la transmodernidad exigirá una nueva interpretación de todo el fenómeno de la modernidad para poder contar con momentos que nunca estuvieron incorporados a la modernidad europea y que, subsumiendo lo mejor de la modernidad europea y norteamericana, que se globaliza, afirmará desde fuera de ella componentes esenciales de sus propias culturas excluidas para desarrollar una nueva civilización futura, la del siglo XXI. Lo que hay detrás de la posición de Enrique Dussel es un esfuerzo por interpretar de manera no eurocéntrica la historia y plantear un proyecto a futuro utópico, un planteamiento de diálogos interculturales simétricos. La idea de transmodernidad lleva consigo el propósito de resurgir lo propio de cada cultura, aquello que dejó de lado el proyecto moderno por ser inconmensurablemente disímil a su propia ideología. Europa comenzó a ser centro del mercado mundial y extender por ello el sistema mundo a todo el planeta, desde la revolución industrial, que en el plano cultural produce el fenómeno de la ilustración, cuyo origen in the long run debemos ir a buscarlo en la filosofía averroísta del califato de Córdoba. La hegemonía central e ilustrada de Europa no tiene sino 2 siglos, 1789-1989, demasiado corto plazo para poder transformar en profundidad el núcleo ético-mítico, para expresarnos como ricoeur de culturas universales y milenarias, como la china y otras del Extremo Oriente, como la japonesa, coreana, vietnamita, la indostánica, la islámica, la bizantina rusa,
y aún la bantú o la latinoamericana, de diferente composición e integración estructural. La transmodernidad se propone ver el otro, los fenómenos y discursos hegemónicos que se producen y se enuncian desde el centro. Desde la cultura europea estadounidense, las otras culturas que son asimétricas, tanto en el aspecto económico, militar, político, científico como tecnológico, guardan en sí una alteridad con respecto a la modernidad europea, con lo cual se han interrelacionado y convivido y han aprendido a la vez a responder a su manera a los desafíos de esta. El autor nos dice que estas culturas solo están en un proceso de letargo y que en la actualidad comenzarían a despertar estando en un proceso de pleno renacimiento buscando caminos nuevos para su próximo futuro. A diferencia de Rodríguez, Dussel considera que las culturas exteriores a la occidental, por no ser modernas, tampoco pueden caer en la categoría de posmodernas. Son premodernas, más antiguas que la modernidad, conviven en él y a futuro serán transmodernas. Dussel nos dirá entonces que las culturas, por ejemplo la China, en la cual se centra principalmente sus ejemplos, no podrán caer nunca en las categorías del posmodernismo occidental. Al contrario, partiendo de sus propias raíces, tendrán su desenvolvimiento propio. La transmodernidad es entonces un proyecto mundial, historicista y cultural que mira desde un otro, capaz de tener voz ante el discurso hegemónico occidental. La transmodernidad llega así a significar una correalización de lo imposible para la sola modernidad, es decir, un diálogo entre culturas. Así, el concepto estricto de transmoderno quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción, como desde la nada, desde la exterioricidad, desde la exterioridad alternativa de lo siempre distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo que asumen los desafíos de la modernidad y aún de la posmodernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar, other location, desde el lugar de sus propias experiencias culturales, distinta a la europea norteamericana, y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna. Transmodernidad es entonces todos los aspectos que están allá y más allá de las estructuras valoradas por la cultura moderna europea o norteamericana. Estos aspectos siguen vigentes en las culturas universales no europeas y que el autor establece que se han puesto en dinamismo hacia una utopía heteroglósica de diálogos simétricas, no sólo de apariencia como ocurre en la modernidad, sino de simetría real, y de ahí el carácter utópico y futuro. Es un intento de quiebre del eurocentrismo y por lo tanto de la propuesta transmoderna de María Rodríguez.